todo el mundo tiene que tener dentro de la organización la misma idea, el mismo sentido y estar de acuerdo con él. Sobre todo acordar protocolos. Cuando un usuario se queje, ¿cómo vamos a responder? ¿A quién se lo paso? ¿Quién se va a encargar de recoger esto? ¿Cuánto tiempo va a tardar en responderme? ¿Por qué tengo que ser yo, no tienes que ser tú? Si soy yo, ¿tengo recursos o no tengo recursos? Si no tengo recursos, típica dinámica, conversación que he tenido en proyectos sobre call center. Si yo tengo una queja y esto va a llegar a mí, pues yo no tengo recursos para atenderlo, entonces inicialmente lo atiendes tú, que eres marketing, pero tú te encargas simplemente de la interlocución en el canal. Pero bueno, si te tipifico un poco la información y te lo estructuro a nivel de una incidencia y te lo paso dentro de tu mismo sistema de gestión de incidencias, lo podemos facilitar. Y luego el proceso sí que puede ser unificado. También intentemos acostumbrar a los usuarios que, independientemente del canal por el que accedan, la respuesta sea la misma. Aprendizaje, descubrimiento de información. Aquí hay mucho, insisto, mucho que aprender. O sea, ahora es lo que se llama el Lean Startup, que es un poco el Lean Management, el ir haciendo iteraciones para ir aprendiendo, pero en España de toda la vida ha sido prueba y error. Pues el Lean Management es el prueba y error. Y es un poco el aprendizaje o descubrimiento de las situaciones que voy viendo a lo largo de ¿vale? Y por último, bueno, también entender que la organización es porosa, que hay muchísimos portavoces y que cada vez... Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos tenéis protocolos o recomendaciones por parte de vuestras compañías escritos sobre intervención en redes sociales para los empleados? Unos 15 aproximadamente, ¿vale? Eso es una muestra de esto, ¿vale? O sea, si queréis algún ejemplo me lo pedís, pero hay 3 o 4 ejemplos bastante típicos, algunos muy buenos en España. Uno de los primeros que se lanzaron fue el de Coca-Cola en Estados Unidos. Es fundamental, si alguno estáis aquí o tiene aproximación con recursos humanos, o sea, por eso es necesario trabajarlo en toda la organización. O sea, también la recomendación es no tener una política de intervención en redes sociales, pero sí una recomendación, una formación, teniendo en cuenta que un empleado tuyo puede dar una imagen que como marca no te interesa. ¿Vale? Por eso, insisto, la organización es porosa y muchos portavoces que pueden influir en la comunicación. ¿Vale? A partir de ahí, esa gestión, control y gestión interno. Insisto, todos los departamentos, todos. O sea, cuando estés lanzando un proyecto no te olvides a ninguno. Todos, incluso recursos humanos, legal, ¿vale? Todos. Recursos humanos, producto, estrategia digital, comercial, marketing, todos tienen que estar involucrados para montar ese comité editorial. Y ese comité editorial, o sea, son durísimos. O sea, los primeros, y alguno he participado con vosotros, los primeros pueden ser de 4 o 5 horas. Hasta que a lo mejor entre el equipo interno, el comité de dirección, el equipo que está trabajando en intervención social y demás, nos ponemos un poquito de acuerdo, pillamos un poquito el tono y empezamos a trabajar en ello. Pero tiene que ser así. O sea, los primeros son muy duros, pero una vez que pillas luego la dinámica, es mucho más fácil establecer esas reglas de comunicación, ese tono y demás, ¿vale? Y luego también el quién hace qué. Comentaba un profesor nuestro, Juan Bodas, del programa este año, un caso con un cliente real, en el que en ese comité editorial dijo: si hay una crisis, necesito el teléfono móvil de una persona a la que poder localizar 24 horas. ¿Vale? Entonces, esa típica frase que alguien dice, fenomenal, pues yo te doy el mío. Bueno, pues si te doy el mío y pasó, pues a esa persona cuando la llames, si son las 3 de la mañana porque ha surgido no sé qué comentario que está posible generar una crisis en otro lado del planeta, pues tienes que responder y tienes que estar capacitado y habilitado para canalizar cosas. ¿Vale? Ese comité editorial desarrolla sobre todo el plan de contenidos, además de los protocolos y de los tonos de comunicación. Y luego pasamos a la ejecución, que por eso también hablamos de un equipo de redes sociales o de medios sociales. No hablamos del community manager. Insisto, o sea, dependiendo del tamaño de la organización, pues normalmente se suele tener una persona, pero cada vez es más típico el tener un equipo formado por varios perfiles, que eran principalmente lo que os decía. Gente que escribe, gente que analiza información o la cuantifica, o gente que es capaz de documentar y estructurar documentación, sobre todo en temas de atención al cliente. Y eso es un poquito la estructura del comité editorial. Ese comité editorial puede ser semanal, quincenal, mensual, dependiendo un poco de la organización. Los puntos de entrada, lógicamente, son los objetivos globales de marketing, de presencia de la marca, información mensual o diaria de la monitorización, interacción y generación espontánea de temas que se estén descubriendo que tiene sentido capitalizar. Y luego esto que os pongo aquí, disculpadme el acrónimo, SEO SERPs. ¿Vale? El SEO es Search Engine Optimization, optimización para motores de búsqueda.
y SERPs es Search Engine Results Page, es la página de resultados de Google. Hay muchos objetivos que se trabajan en redes sociales que vienen de aquí. Yo empecé a trabajar con la extinta Spanner 3 meses después del accidente, lamentable accidente. Podéis imaginar que 39 de 40 resultados cuando hacías búsquedas por determinadas palabras clave eran negativos. Eso era un objetivo de SEO reputacional para generar contenidos. De tal forma que si alguno tenéis algún problema desde el punto de vista de opiniones negativas, como esas opiniones negativas, no sé si os han dicho, si no lo digo yo o lo dirá Luis, no se pueden eliminar, no se pueden desplazar, lo que tienes que hacer es subir contenido neutro positivo generado por ti o ayudando a contenidos de terceros para conseguir que esa imagen de las SERPs, de ese top 10 inicial de resultados, sea positivo. ¿Vale? Con lo cual, fijaros ya donde empieza a integrar dentro de lo que son la reputación en los medios sociales temas de buscadores. ¿Vale? De hecho, suele pasar también mucho en las dinámicas en las cuales un trendy topic, por ejemplo, en Twitter, en un momento dado acabe generando, posteriormente, aproximadamente un mes y medio después, acaba generando una ola en los buscadores. O sea, hay un tema de respuesta en tiempo real y luego cómo se traslada esa respuesta a los buscadores acaba generando, por así decirlo, una resaca de información que acaba afectando a tus hojas de resultados. Eso es muy importante monitorizarlo también. O sea, el saber cuál es tu evolutivo, y es muy fácil hacerlo a nivel de semáforo, con resultados en rojo si son negativos o en verde si son positivos, cuál es tu evolutivo de las hojas de resultados en Google según va pasando el tiempo. ¿Vale? Ese comité editorial, insisto, define toda esa guía de intervención, interacción, referencia en contenidos, dinamización en canales, etcétera. Y luego también trabaja mucho eso que os comentaba aquí, que es la identificación, generación y subida de contenidos. Pero muchas veces te das cuenta, por ejemplo, trabajamos en un proyecto con Siemens hace un tiempo, de ciudades sostenibles y demás, donde la compañía tenía muchísimo contenido disponible dentro de la organización. Y el trabajo del comité editorial era identificarlo, en algunos casos traducirlo porque venía de Alemania, pero era contenido súper rico y súper dinámico para poder movilizar a las redes sociales. Entonces, fundamental también el tema de la arqueología de contenidos. ¿Vale? Y luego, sobre todo, mucho la planificación. O sea, en el comité editorial se define ese plan de publicación y para cada uno de los ejes de comunicación, aquí es un ejemplo de una acción en medios sociales, de unos concursos y demás, tiene que tener también la programación de qué mensajes, cuándo se van a decir e incluso cuáles son los textos concretos que vamos a trasladar en los diferentes canales. ¿Vale? Conversación. El trabajo del Community Manager, insisto, implementa protocolos, pero no inventa nada. ¿Vale? Y los protocolos se versionan. Y digo se versionan porque cuando arrancas un proyecto de redes sociales en una organización, el protocolo de respuesta versión 1.0 es totalmente distinto al 1.1, al 1.2, al 1.3, se van evolucionando, se va aprendiendo, se van, en función de la interacción que vamos descubriendo con los usuarios, casuísticas nuevas que no teníamos previstas, ¿vale? Se evolucionan, se trabajan y se van asimilando dentro de la organización. Pero el Community Manager los implementa, no los inventa. ¿Vale? Con eso, insisto, tampoco estoy diciendo que el Community Manager no tenga nada en el cerebro, muy al contrario, tiene que tener muchas cosas. ¿Vale? O sea, pero tiene que tener también la cabeza fría y tener la tranquilidad suficiente para muchas veces responder con calma ante determinadas situaciones, que las tendrá. Pero no estar inventándose cosas que ya están definidas en el comité editorial o por el propio funcionamiento de la organización. Cada canal es un mundo, o sea, tampoco las consideréis las redes sociales como algo completo, ¿vale? Luego os enseñaré un diagramita donde podemos razonar esto. El multiformato, ya lo comentaba antes, genera mucho engagement, integración muchísimo con el CRM, cada vez más, o sea, cada vez más los clientes utilizan las redes sociales para quejarse, para obtener respuesta. Nos ha pasado además este año con algunos alumnos en clase, o sea, no podéis permitir que la respuesta sea distinta por teléfono que por Twitter. Y este año, por ejemplo, en clase con una alumna, estábamos en medio de la clase de redes sociales y tenía un problema con una marca, llevaba una semana llamando por teléfono, no conseguía solución, puso un tweet y a las 2 horas lo tenía resuelto. No puede darse esa diferencia, ¿no? de interlocución. ¿Vale? Y bueno, como es un buen community manager, yo creo que eso da un poquito algunas de las pinceladas, ¿no? Este esquema es muy conceptual, pero espero también que os sea razonablemente claro. Y aquí volvemos un poco a lo que comentaba antes Nacho. No tenemos segmentación convencional y tradicional desde el punto de vista de clientes, pero lo que sí que vamos a hacer es tratar de descubrir qué afinidad tienen determinados colectivos sobre el contenido que estamos generando. Y lo que es importante que tengáis desde el punto de vista estratégico para planificar un proyecto de redes sociales es toda esta matriz. O sea, aquí veis blog marketing, que es la relación con blogueros, blogging, escritura de un blog, foros, interacción en foros, Facebook, Twitter, Flickr, Instagram. Podéis tener todo el conjunto de canales y
yo eso también soy muy insistente, o sea, hay que tener mucha cautela a la hora de decidir abrir un canal, porque yo abro un canal y tiene un coste de interacción, un coste de mantenimiento, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, lo que sacamos de la monitorización muchas veces es ir rellenando ese diagrama, y lo que te acabas dando cuenta es que determinados colectivos que a ti te pueden interesar son más activos en un canal concreto que en otro. Con lo cual, si son más activos en uno que en otro, pues a lo mejor decides no lanzar un canal, o por lo menos no en una primera fase. ¿De acuerdo? Y luego acabas tomando decisiones también de intensidad. Porque a lo mejor hay canales que tú vas a utilizar con más intensidad que otros. ¿De acuerdo? Entonces, si tú completas más o menos este cuadro y lo complementas con un coste promedio de Community Manager por hora, al final te acaba saliendo más o menos la factura de gestión de canales sociales. Pero, lógicamente, si tienes todo esto relleno y con los quesitos del trivial completo, pues será una factura bastante alta. Y la recomendación es, decidamos, no todos los canales son adecuados para despertar o para interactuar con los segmentos que quiero trabajar y, desde luego, tampoco con la misma intensidad. ¿Vale? Entonces, el cuadro por favor, que os sirva para decidir sobre eso. ¿Qué canales voy a utilizar? ¿Qué intensidad voy a utilizar? Y también qué priorización de segmentos voy a trabajar. Porque a lo mejor trabajo primero con estos dos, que son los principales, y luego toco estos de forma accesoria. ¿De acuerdo? Bien, a partir de ahí un poquito también para que veáis un cuadro, luego lo comentará Omar, de temas de CRM. Él comentará sobre todo mucho la parte de integración con redes sociales, pero muchas veces se puede hacer de manera manual. O sea, el ser capaz de percibir de una manera más o menos cualitativa si alguien que te está poniendo una queja o se está dirigiendo a ti es un influenciador o no, eso lo puedes hacer, un buen community manager lo hace en 2 minutos. Con lo cual ahí ya tienes un primer criterio de discriminación sobre el tipo de respuesta que le vas a dar. Luego ya depende de ti que eso lo integres en el CRM y que luego la interacción que tengas con ese cliente a posteriori también incluya los canales sociales. Pero por lo menos el diferenciar el tipo de respuesta que le vas a dar, si es un influenciador o no, es importante. ¿Vale? Y aquí tenéis un ejemplo ilustrativo también de lo que es un protocolo. ¿Vale? Y básicamente consiste en detecto un comentario, disculpadme que pone positivo, es detecto un comentario y ese comentario puede ser positivo, con lo cual lo agradezco, o negativo, ¿vale? Y puede ser una experiencia negativa, puede ser un ataque, puede ser una crítica constructiva, puede ser un troll. ¿Os acordáis, David, del gnomo, los monstruitos estos que tenían una cosa colgando en la nariz? Los trolls son agentes que se meten en tus canales que siempre hagas lo que hagas te van a decir que lo haces mal y que no. Con lo cual, cada una de esas situaciones bien tipificadas tiene que generar un tipo de respuesta diferente. ¿Vale? Y fijaros también en situaciones en las cuales aerolíneas, operadores de telecomunicación, aseguradoras, fundamental también decidir cuándo paso a privado. O sea, normalmente en un protocolo de respuesta, a nivel general, lo ideal es, usted tiene una queja, fenomenal, le estoy dando respuesta. Y que todo el mundo sepa que le doy respuesta y que ese es el canal adecuado para que usted tenga respuesta. Pero, en su caso concreto, articulamos una dinámica para pasarlo como mensaje privado y a comunicarme directamente con él. Porque a lo mejor hay cosas que no me interesa que lo sepa todo el mundo, o a lo mejor se va realimentando un poco la queja y otros se suman. O sea, también, dependiendo del tipo de queja o del tipo de situación, es fundamental